Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalvo, directora del diario El Heraldo, y los saludo desde la ciudad de Barranquilla. Enfrentar el coronavirus como si fuera una guerra fue la propuesta de un muy solemne Emmanuel Macron, el presidente de Francia, a los ciudadanos de su país que están viviendo, como sus vecinos españoles e italianos, un confinamiento por cuenta del virus que amenaza con contagiar a más de la mitad de los 67 millones de habitantes de su país. A Macron no le falta razón. Es una guerra de los servicios de salud a favor del distanciamiento social y el autocuidado. También es una guerra de la política para llegar a consensos que le hagan frente a las mezquindades con cálculo electorero que han convertido cualquier decisión de la dirigencia en una arma arrojadiza contra la unidad que demanda esta crisis. Y sin duda es una guerra de la economía. Una guerra de esta magnitud requiere medidas excepcionales de choque, la ley del todo o nada para salir victoriosos. 300.000 millones de euros movilizará Francia para sostener la economía y proteger a los trabajadores y las empresas de la debacle. Ayudas sociales se destinarán a los más vulnerables y ningún comercio o negocio quebrará. Es lo que promete el presidente, que suspenderá además el pago de los arriendos, impuestos, cotizaciones sociales y de los recibos de la luz, agua y gas mientras dure la pandemia. Colombia no es Francia, un país en el que el PIB per cápita anual alcanza los 36.000 euros, mientras que aquí es de 5.620 euros. Sería iluso considerar que el gobierno está en capacidad de hacer semejante despliegue de recursos para blindar a los millones de colombianos vulnerables que esta crisis económica y social está a punto de llevarse por delante. Pero en la medida de sus posibilidades es el momento para que el Estado colombiano haga una demostración de su capacidad para afrontar esta calamidad pública, pensando en cómo proteger a los ciudadanos más humildes y frágiles que claman por una respuesta institucional del sector bancario y productivo. No se puede dejar a su suerte a ese ejército de trabajadores informales que está saliendo de las calles donde se rebusca su sustento diario, o a los empleados que están siendo despedidos de pequeños negocios que no pueden pagarles porque se vieron obligados a cerrar. ¿De qué van a vivir las madres cabeza de familia que deben quedarse en casa cuidando a sus hijos porque no tienen dónde dejarlos? O los trabajadores independientes que se quedaron de brazos cruzados, por no hablar de los empresarios que están hoy asfixiados por unas deudas en dólares cada vez más impagables. El coronavirus avanza en Colombia y su efecto contagio en la economía se está haciendo sentir, empujando a millones de connacionales al borde de la pobreza y la vulnerabilidad. Hay que enfrentar esta guerra con un Estado fuerte y un gobierno que lidere y reaccione con medidas de peso para dar la pelea a este desafío económico. Así que, emergencia ya. Desde El Heraldo, seguimos en contacto.